Bueno, continuamos en este programa especial conociendo más sobre el Plan Pastoral Arquidiocesano 2019-2024. Tenemos invitados de lujo, como siempre. Está con nosotros el Padre Reinaldo Sorto y también, por supuesto, estamos acá en la conducción el Padre Edwin Enríquez. Y pues mencionaba el Padre estos ejes y nos habíamos quedado ahí en una pausita. No sin antes mencionamos también a los medios que en este momento están unidos a esta transmisión. Radio Paz, señal piloto. Saludos a todos los oyentes de Radio Paz. También a nuestros amigos de Radio YSAX, Radio San José, Radio Santa Biblia, Radio María y por supuesto la televisión católica arquidiocesana. Voy a dar lectura al objetivo general que queremos que todos se lo vayan aprendiendo. Es uno de los pasos para después implementarlo. Impulsar una iglesia arquidiocesana que en conversión pastoral y en salida sea de corazón abierto, comprometida, martirial y propositiva, transformando aquí y ahora nuestra sociedad para testimoniar el reino de Dios. Ese es el objetivo general del plan pastoral, y con el Padre Reinaldo Sorto, vicario de pastoral, estamos ahora en esta parte del programa hablando de las tres dimensiones, los tres ejes que tiene este plan. Ya él nos ha explicado la dimensión martirial y la Eucaristía, sugiriéndonos también la lectura de dos cartas pastorales de nuestro arzobispo, Monseñor José Luis, sobre esos temas, ¿verdad? El martirio, y la más reciente sobre la Eucaristía, la Santa Misa llevada a la vida diaria. Y nos queda la tercera dimensión para agotar ese punto, porque hay más preguntas. El plan está para bastante. Sí, antes de continuar con los tres ejes, es bueno comentar, ojalá que los que nos escuchan tengan su plan pastoral ya, porque esto no es solamente para los párrocos o los catequistas o los encargados de algún grupo, esto es para todos los arquidiocesanos. Debemos de tenerlo allí y está muy bonito, está bien hecho también. No es porque lo hayamos hecho toda la arquidiócesis, pero está bien, ¿verdad? Entonces, luego en la cintilla amarilla, azul, los que la tienen allá en su casa, ¿verdad? En la página 99 está el marco operativo, y allí el Padre Enríquez nos ha contado sobre el objetivo que no debemos de olvidarnos para que así caminemos juntos en la iglesia arquidiocesana. Al mismo tiempo que estaba viendo el objetivo general y mientras esperaba turno le di vuelta al plan pastoral, ¿verdad? Y entonces, como es un libro herramienta, de una sola vez me recordé que ahí estaban los tres ejes, en la contraportada están los tres ejes. Y si ustedes se fijan, los que lo tienen, en el primer eje era la Eucaristía, y está inspirado en Lucas 11:19. Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Luego el martirio, en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Esta es una cita bíblica que se puso en la tumba de San Óscar Romero cuando se comenzó allá abajo en la cripta de catedral. Y finalmente, como muy bien decían, está también misión permanente, el tercer eje. La cita se ha tomado en la primera carta a los Corintios 9:16. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un saber que me incumbe, y hay de mí si no predicar el Evangelio. Este último eje, que es el que faltaba como comentar un poquito, el señor arzobispo se ha inspirado en el Papa Francisco y en la misma participación del señor arzobispo también en Aparecida. En Aparecida fue que surge esta motivación de la misión permanente. El Papa Francisco era uno de los organizadores en ese tiempo, ¿verdad? Que era el cardenal Mario Bergoglio. Luego lo hicieron, ¿verdad?, sumo pontífice, y allá él dijo: esta riqueza no puede quedarse solamente para un continente, sino que debe de ser para el mundo. Y por eso escribe El gozo del Evangelio, ¿verdad?, una exhortación apostólica donde nos llama a tener una actitud distinta. La iglesia debe de dar ese salto a este tercer milenio. Ya no solo puedes pensar de que va a llegar, sino que ya está. Y entonces debe de darse cuenta, y la iglesia debe de ser una iglesia distinta, una iglesia que
sienta suya la misión. Y aquí, hablando de iglesia, no le está diciendo a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, sino a todo bautizado se está refiriendo en esta ocasión. Esta es la iglesia en salida, esta es la iglesia que ama a Cristo, esta es la iglesia que primerea, esta es la iglesia pues que no necesita que alguien le diga, debes evangelizar. No, es algo que se le impone al bautizado, ¿verdad? En cualquier situación, condición y actitud. Esta es una de las cosas que debemos de ir integrando en nuestra propia vida. Padre Reinaldo, el señor arzobispo escribe una carta, ya aprendí, mire usted, aquí en la cinta amarilla de la página 9 a la página 11 está la carta del señor arzobispo. Y justo después de mencionar las tres dimensiones, los tres ejes que usted nos ha explicado, dice lo siguiente, que aquí está lo que yo le quiero pedir que nos haga un comentario. Sin ese espíritu, todo lo planificado corre el riesgo de quedar en poco. Hay que valorar, por tanto, que este plan pastoral arquidiocesano no señala nuevas áreas de pastoral prioritarias, ni más acciones a realizar en tal o cual campo, sino que señala actitudes a conseguir. Entonces, si uno se va a la cinta azul, el número 99, que es el objetivo general, después me ha llamado la atención que el objetivo va explicadito, palabra por palabra, porque lo que dice el objetivo es bellísimo, un corazón abierto, ¿verdad? Dice aquí la conversión pastoral, iglesia en salida. Cada una de esas palabras, de esos verbos, son bellísimos y no queda uno solo suspirando diciendo esto qué será, sino que viene explicadito. Como usted decía, este es un material de trabajo. Así es. Este libro es de trabajo y por eso debemos de tenerlos todos los arquidiocesanos, ¿verdad? Que queramos ser, ¿verdad? ¿Cuál es la identidad de la iglesia arquidiocesana frente a otras diócesis? Y cada una tiene su propia identidad, ¿verdad? Y muy bonito. En el caso nuestro, esto es lo que nos hemos decidido. Vale la pena comentar que el objetivo general se inspira en el marco doctrinal, ¿verdad? Y viendo el marco de la realidad. En el caso del plan pastoral actual, se ha puesto esos dos marcos al final. Los que tienen su librito, pues puedan ver, hay una cinta café, ¿verdad? Y ahí está el marco, los dos marcos. Ahí se inspira. Y es interesante cómo se logró hacer como una síntesis, ¿verdad? Éramos alrededor de 500 personas en la asamblea. Todas las parroquias enviaron a unos delegados junto con el párroco y los sacerdotes que hay allí. Las congregaciones religiosas fueron invitadas, los movimientos fueron invitados también, y ahí todos juntos nos pusimos de acuerdo para hacer este objetivo y se logró hacer esta síntesis. En esa síntesis del marco doctrinal y del marco de la realidad. Por eso este objetivo dice mucho. Y para no confundirnos en el camino, porque uno puede poner algo ahora y dentro de un año uno puede como cambiar de opinión quizás y decir, no, es que esto significa esto otro. Y entonces por eso el objetivo general debe de ser explicado después. Este es como el resumen, ¿verdad? Es como el credo, ¿verdad? Pero de ahí se desarrolla y tiene mucho que reflexionarse. Y por eso en cada uno de los elementos se va explicando por qué es una iglesia arquidiocesana y por qué hay que poner eso. Hubiéramos dicho una iglesia y ya estuvo, ¿no? Decimos una iglesia arquidiocesana nos dice por qué. O qué significa una iglesia arquidiocesana en conversión pastoral. Y ahí se nos explica por qué es conversión pastoral. Una de las ideas que se ha estado siempre en estos días la iglesia arquidiocesana y mundial también, porque el Papa lo dice, si nosotros queremos cambiar la iglesia haciendo lo mismo, vamos a fracasar. Sí. Porque si hacemos lo mismo, no vamos a cambiar. Debemos entonces de tener una conversión de pastoral. Padre Reinaldo, es interesante, mire, ya me estoy aquí yo entrando de más diciendo. Mire, es que yo sé que los hermanos que nos están oyendo puede parecer que ahorita estamos como muy metodológicos y todavía la avioneta no aterriza, ¿verdad? Pero para que veamos que el agua les está llegando a los oyentes y lastimosamente pues nos está llegando al cuello, tenemos aquí el tema del diagnóstico pastoral. Son cosas que después se van a ir abordando en otros programas,
pero yo quiero pues suscitar también el interés, porque lo que estamos hablando es cómo dar respuesta también a esto. Entonces está aquí, por ejemplo, en la página 91, en la cinta, ¿qué color es este? Morado. En la cinta morada, ahí dice problemas prioritarios. Sí. Y a leerlos, ¿verdad? Si Lorenita nos hace el favor de leer los 10, tal vez no nos vamos a comentar cada uno, pero uno dice, hey, esto es lo que yo veo también a mi alrededor, aquí en esta parroquia, o aquí en la ciudad, o en el campo, donde sea, ¿verdad? Léanos, Lorenita, los 10 puntos. Los 10. Familias disfuncionales y crisis de valores. Menosprecio de la vida humana. 3. Desorientación juvenil y falta de oportunidades. 4. Violencia e inseguridad. Destrucción masiva de la ecología en contaminación y escasez de agua. Número 6, falta de evangelización permanente en las comunidades. Como 7, falta de formación de agentes de pastoral. 8, desconexión entre fe y vida. 9, falta de participación y sentido de comunión en todos los niveles diocesanos. Y como número 10, falta de identidad parroquial y eclesial. ¿Y cómo se llegó a esto, Padre Reinaldo? Esta es la participación que usted hablaba, 500 personas, laicos, los laicos también pudieron expresarse a través de instrumentos, de encuestas, para llegar a conocer esto, porque esto no es que uno se siente en el escritorio o pone en Google, ¿verdad? Principales problemas de la iglesia en El Salvador. Claro que sí. No, la verdad que esto es fruto de cómo la iglesia de la arquidiócesis, en sus pastores y en sus laicos y en todos aquellos que hayan querido participar, porque es eso, ¿no? Hay muchos católicos que no tienen como la oportunidad de estar en los consejos parroquiales o en un movimiento. Entonces ellos solamente se hizo como una invitación, porque lo estábamos haciendo públicamente las invitaciones para que se acercaran a la parroquia. Pero en las parroquias, los que participan de una forma más cercana, ellos tuvieron la oportunidad de dar sus opiniones, porque se hizo unos instrumentos de trabajo y donde se preguntaban sobre la realidad nacional y sobre la realidad eclesial. Y entonces, a través de ese instrumento, de algunas inquietudes, unas preguntas, entonces se logró, ¿verdad?, recoger el sentir de la iglesia. Aquí tenemos cómo es que fuimos haciendo. Era un poco por economía, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que tú sientes más que afectan a nuestro país en cuestión de la economía? ¿En qué página? 134. 134. Cinta café. Cinta café, ¿verdad? Entonces, lo primero que se pedía era hechos significativos. Ajá. Después queríamos que nos dijeran cuál era la manifestación de ese hecho significativo, y luego cuáles son las causas. Por ejemplo, en economía decíamos, se reciben remesas familiares, y esto era positivo. ¿Cómo se manifestaba este hecho? La remesa sostiene gran parte de la economía, y es verdad, en todas las dimensiones se escuchan. Y luego 5.000 millones ingresaron en la economía local, datos del Banco Central de Reserva para el año 2017, esto es evidente. ¿Cuál es la causa? Interesante. Primero, la migración forzada, ¿verdad? Segundo, esfuerzo y preocupación de las familias en el extranjero por sacar adelante los suyos, migración de personas a otros países, etc. Este cuadrito se les mandó. Fue un trabajo un poco titánico. O sea que esto lo hemos hecho entre todos. Sí. Todos hemos participado. Todos hemos participado. Es nuestro. Tal vez lo vi por plan. No, tal vez lo que se cambió un poquito es la palabra, porque no se puede poner todo de todo, ¿verdad? Primero se hizo una síntesis en la parroquia, después se hizo una síntesis en la vicaría y después se hizo una síntesis arquidiocesana. Es decir, es el sentir de la iglesia el que está propuesto. Y este diagnóstico pastoral se hizo teniendo en cuenta todos esos aportes, los 500 de los que hablamos. Ellos decidieron en asamblea, discutiendo, porque estuvimos discutiendo, ¿verdad? Una semana estuvimos juntos, y entonces dijimos, sí, este es un problema muy grave, pero este otro problema es como madre de este problema.
Y así fuimos haciendo la síntesis y eligiendo, de tal manera que fueron 5 de las realidades terrestres. Yo quiero aquí intervenir, sí. Perdón, Lorenita, que No, me gusta hablar mucho. Vaya, uno dice, volviendo a aquel tema del Espíritu Santo, la planificación, la participación de todos. Si uno escucha análisis de la realidad del Salvador, uno ve que el primer problema es la violencia. Pero ve o escucha uno la voz de la iglesia y el primer problema es la familia. Sí. Entonces, este es algo muy interesante, porque quizás decir la violencia es ver ya una manifestación. Muy bien. Eso, padre, si nos puede explicar, porque me llama la atención y no puede ser que digamos que solo es, en las votaciones siempre la familia era lo primero, y tal cual lo pusimos. ¿Así habrá sido? No, definitivamente nos hemos dado cuenta de esto, que las familias salvadoreñas son disfuncionales. Tristemente hemos tenido esa experiencia con la guerra, se hizo más grande, ¿verdad? Y hay familias, y hoy cada vez más familias disfuncionales por la migración y por otros motivos, por los antivalores, ¿verdad? Aquí en el país se dice la familia es lo primero, pero la verdad es que todos están tratando de destruir la familia, ¿verdad? En sus valores y en todas las dimensiones. Entonces la iglesia dice no, debemos de volver a poner esto. Por eso nuestro objetivo debe de pensarse a partir de estas prioridades que tenemos aquí. El menosprecio a la vida, por ejemplo, sería el siguiente. Y así, esto ha sido, no solamente como dice el padre, ¿verdad? Que se le ocurrió a alguien, pongámoslo, no, sino que después de reflexionarlo tanto. Y cuando nosotros vayamos a hacer nuestro plan pastoral en nuestras parroquias, en los movimientos, en los grupos, debemos de tener en cuenta que el problema a solucionar, donde debemos de apuntar nuestra misión como iglesia, es en estos 10 problemas, a través de unas actitudes, ¿verdad? Que son conversión, ¿verdad? Y que son tantas cosas como más adelante en este mismo plan pastoral lo dice, ¿verdad? Cuando ustedes me digan, platicamos. Sí, esto continuará, ¿verdad? Porque hay más programas en este mes de mayo y también para el mes de junio. Qué interesante lo que nos ha compartido Padre Reinaldo. Ya casi vamos llegando al final. Yo sé que el Padre está emocionado, el Padre Edwin, pero habrán otros programas para poder continuar, porque es una riqueza, ¿verdad? Y como usted lo mencionaba, pues todo bautizado también está involucrado, así que no hay que decir, hay que lo haga el Padre, ¿verdad? Sino que también nosotros como laicos estamos comprometidos a hacer la diferencia, como usted lo mencionaba también, ya el Papa Francisco lo decía, pues una iglesia no puede estar estancada, ¿no? Y la iglesia no es el sacerdote o el obispo, la iglesia somos cada uno de nosotros, todo bautizado. Así que gracias, Padre, por habernos acompañado. Usted es vicario de pastoral y de la vicaría episcopal de pastoral de acá de la arquidiócesis. Pero no despidamos todavía, hagámosle una última pregunta. Y Padre Reinaldo, ¿y los medios de comunicación qué vamos a hacer en todo esto? Sí. ¿Esto que estamos haciendo ya? Ya esta es parte del plan pastoral. Es que tuvimos una reunión con los responsables de las diferentes áreas de la arquidiócesis y, ¿verdad? Miren, recordémonos que esto nos toca a todos. Sí. Y estaba allí el vicario episcopal de comunicaciones, el vicario episcopal de misiones, el vicario episcopal de promoción humana, los responsables de la pastoral juvenil, estaban los responsables de la pastoral familiar y todas las instancias del arzobispado para decirnos cuál es el siguiente paso a dar. Y entonces en este momento cada una de las vicarías episcopales y comisiones arquidiocesanas está organizando un plan, ¿verdad?, que va a llevar a cabo, que va a ir por etapas en los 5 años que vienen. Y también recordarle a las parroquias y a las vicarías que deben de hacer el suyo, y a las mamás de los políticos y a las mamás de los economistas y a los tíos y a los hijos de todos ellos, deben de tener su plan para estarle recordando a ellos: esto es lo que la iglesia está pidiendo, esto es lo que Dios quiere para hoy en la arquidiócesis. Por este camino, ¿verdad? Así le sacamos el jugo, mira. Hasta el último minuto. Bueno, saludamos entonces cordialmente a todos los medios que han estado unidos con nosotros, por supuesto Radio Paz, Señal Piloto, Radio Santa Biblia, Radio YSAX, Radio San José, Radio María y la Televisión Católica Arquidiocesana TVK. Padre. Que el Señor les bendiga, recémosle a la Virgen en este día, pongamos también en sus manos estos esfuerzos, ¿verdad? Que ella pues nos ayude, Virgen de Fátima, interceda por cada uno de nosotros, les bendiga en sus familias. Muchas gracias por su fiel sintonía y acompáñense de las radios católicas. Padre Reinaldo.
Me alegra mucho poder haber estado aquí y compartir con esta ilusión de toda la arquidiócesis. Igualmente que la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, nos acompañe en todo este proceso.